Bien, señoras y señores, el siguiente tema está referido a adolescente inmerso en el sicariato. Para ello está con nosotros un destacado abogado por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, juez superior titular y actual presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Aplausos para el señor doctor Gavino Alfredo Espinosa Ortiz. Muy buenas noches a todos, todas ustedes, señora decana, vicedecana, del Colegio de Abogados de Lima, señor fiscal superior presente de la mesa y autoridades todas. Es para mí un grato honor intervenir el día o esta noche en este congreso, gracias a la invitación que se me ha cursado. En realidad, yo no soy un especialista en derecho de menores, pero sí tenemos algunas ideas que exponer en cuanto se refiere a los menores incluso en la universitaria. Yo quisiera empezar con una noticia que todos probablemente hayamos escuchado o visto en la televisión, que fue propagado el día 15 de septiembre del año 2015, o del 2014, digo yo, el año pasado, hay un error en la fecha, el año 2014, donde se intervino a tres adolescentes, dos adolescentes de 13 años y un adolescente de 15 años de edad, quienes fueron detenidos por la policía por inmediaciones del mercado por los azules, quienes se hallaban portando armas de fuego. Y ante la pregunta necesaria por parte de la policía qué cosa es lo que pretendían hacer, lo que ellos dijeron es que su objetivo era quitarle la vida a la dirigente de este mercado de polvos azules. Felizmente no lo lograron, la oportuna intervención policial. Dos de los menores tenían 13 años de edad, a quienes se les mandó a sus hogares, y el tercero tenía 15 años de edad, a quien se puso a disposición de la Fiscalía y obviamente fue internado en Managua. Tenemos otras noticias que también las hemos conocido, unas ya antiguas y otras recientes. Por ejemplo, el 22 de marzo de 2014, en la ciudad de Trujillo, por acciones de inteligencia de la policía, se identificó a una organización criminal que estaba entrenando a adolescentes y hacer que estos actuaran como sicarios. Una noticia más reciente, del 10 de febrero del presente año, en la ciudad de Trujillo se da cuenta de la condena de doña Dolly Martínez, a quien se le impuso la pena de 20 años de pena privativa de libertad debido a que ella había contratado a un joven adolescente de 15 años de edad para que quite la vida a un efectivo policial. Por otro lado, el 7 de junio de este año, también la policía o los medios de comunicación dan cuenta de la búsqueda de un joven de 15 años por intentar asesinar a un ciudadano. Estos hechos cometidos por los adolescentes obviamente nos llaman la atención, nos espantan, porque no es lo propio ver en esta situación a un joven de esas edades o a jóvenes de esas edades. Más aún si estos están actuando por encargo de terceras personas con la finalidad de quitar la vida a otras. Por ello es que a nivel del Congreso, a nivel de los jueces y también a nivel de los señores abogados, se planteó la posibilidad de reducir la edad para poderlos juzgar como mayores de edad, es decir, con aquellas normas que aplicamos actualmente a los mayores de edad.
Algunos proponen que esta edad se reduzca hacia 16 años, otros proponen que se reduzca hacia 15 años, y también hay otras propuestas en el sentido de que se eleve estas medidas socioeducativas hasta 10 años de privación de la libertad de los menores adolescentes entre 14 y menos de 18 años de edad. Obviamente, estos son criterios discutibles y están en la palestra para su discusión, evaluación y, por cierto, son temas opinables. No obstante ello, estas acciones de los jóvenes adolescentes y otras acciones de la delincuencia común nos generan incertidumbre para la seguridad de la ciudad o de las ciudades y para nuestra seguridad. Aquí les presento una estadística que data de enero del año 2013, donde en general se señala que el incremento de la inseguridad, como es lógico por cierto, nos preocupa a todos. Es de ahí que, por ejemplo, el 86.7% de las personas entrevistadas a nivel nacional señala que se sienten inseguras, y hablando de la ciudad de Lima específicamente, el 84.9% también expresan esta situación. Este cuadro en realidad merece dos apuntes importantes. Primero, que en el año 2013 los ciudadanos se sentían inseguros en un porcentaje del 86%. Otro dato interesante, si lo vemos en la tercera columna, corresponde a los ciudadanos que fueron encuestados y que estos a su vez expresan que fueron blanco de crimen organizado, y la siguiente columna se refiere a que estas denuncias solamente tuvieron como resultado el 5.5% de investigación o eventual sanción a estos menores o a estas personas que han incurrido en estos delitos. Pero, no obstante el tiempo transcurrido, esta sensación de inseguridad no ha disminuido, sino más bien ha aumentado, lo que en cierta manera es preocupante. Aquí tenemos otras estadísticas que en general nos muestran que al año 2014 los robos habrían aumentado en más de un 50 o 150%. Y a mí, en mi condición de presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, esta situación me preocupa aún más, debido a que los distritos de Comas, San Martín de Porras y Los Olivos son los distritos en los que nosotros tenemos competencia. Es así que en el año 2014 en el distrito de Comas se cometieron 788 delitos, en el distrito de San Martín de Porres con 753 robos y en Los Olivos 736 robos. Pero también es importante volver al cuadro anterior y señalar lo siguiente. Si nosotros vemos este cuadro, que probablemente lo ven con más claridad que yo, la violencia de los delitos que se cometen han ido en aumento. En el año 2005, a nivel nacional se cometieron 1.242 robos a mano armada. En el año 2013 se han llegado a cometer hasta 8.618 robos bajo esta modalidad. Esto nos da aquí están exactamente las cifras, en el año 2.900 robos, en el año 2005 1.242 y en el año 2013 8.618 robos. Estas estadísticas son importantes tomarlas en cuenta debido a que efectivamente el espiral de violencia en nuestro país no ha parado, sino más bien ha aumentado. Aquí no solamente vemos la participación de la delincuencia común, sino más bien también, digo yo, la participación de aparatos criminales, es decir, la delincuencia organizada. La delincuencia organizada es una estructura jerárquicamente organizada, valga la redundancia, y
que responden a una jefatura o a una persona que la dirige, que tiene vocación de permanencia y una clara distribución de roles en sus actuaciones delictivas. Y con el objetivo, claro está, de cometer delitos. Pero, detrás de estas organizaciones no solamente tenemos apoyo de aparatos logísticos administrativos, sino también detrás de estas organizaciones se alzan estructuras legales que les apoyan en sus defensas y que pretenden con esto rehuir la acción de la justicia. Y otros aparatos legales de estas organizaciones delictivas también, como resulta claro, les hacen conocer las formas de eludir y burlar las acciones de interdicción que acomete el Estado en contra de ellos. Es por esta razón que recurren a diversos mecanismos para eludir la acción de la justicia. Y uno de esos mecanismos es precisamente recurrir a la utilización de jóvenes adolescentes en la comisión de diversos delitos, entre ellos el delito de sicariato o el homicidio o asesinato voluntario. Es verdad que nuestras normas de menores establecen diversos tipos de sanciones. Las medidas de protección para los menores que van de 0 a 12 años o 14 años, y las medidas socioeducativas para los menores que van de 14 hacia 18 años. Y la sanción máxima que se puede imponer en estos casos asciende a 6 años de privación de libertad. Entonces, es claro que en estos casos a las organizaciones criminales les sale a cuenta utilizar a estos jóvenes, porque en principio las penas o las sanciones que se le imponen a estos adolescentes son muy por debajo de las sanciones que se les impondrían a los mayores de edad. Pero a su vez, en este tipo de actividades, estas organizaciones criminales conocen claramente la limitación de la capacidad de autodeterminación de los menores. Por otro lado, también saben que estos menores tienen una culpabilidad disminuida, esto atendiendo a su situación personal de inmadurez. Por otro lado, también no debemos dejar de mencionar que en general el interés superior del niño o adolescente es importante, como lo señaló la doctora Tello Villar, y a lo mejor se nos sirve para poder resolver los diferentes casos que se nos ponen a nuestra consideración. Sin embargo, el tratamiento de los menores delincuentes no ha sido uniforme a lo largo de la historia. Antes de la implantación de la doctrina de la situación irregular, que entendía a estos menores como objeto de derechos, se estatuó el juzgamiento de los menores tal cual se juzgaba a los mayores de edad, estableciéndoles los regímenes semejantes. Sin embargo, en nuestro país, a partir de 1962, se implantó la doctrina de la situación irregular con la expedición del Código de los Menores de aquel año, donde ya a los menores se les reconocía ciertos derechos y se los pretendía extraer de la esfera de la intervención de la delincuencia común, y más bien se pretendía que el juzgamiento de los menores sea más bien referido a temas educacionales, a temas formativos. Pero esta situación irregular, esta doctrina de la situación irregular de los menores señalaba o comprendía o tenía en consideración a los menores como objetos de derechos y por lo tanto carecían de derechos fundamentales. A estos menores se los comparaba con los incapaces, con los enfermos mentales, donde se les imponía sanciones de duración indeterminada, como son las medidas de seguridad. Incluso no se requería demostrar la culpabilidad de estos menores para imponer estas sanciones. Bastaba el establecimiento de su peligrosidad para poderles sancionar. Esta doctrina de la situación irregular fue reemplazada posteriormente por la doctrina de la protección integral, que es una doctrina que en realidad respeta los derechos fundamentales de los menores. Ya los menores los considera como sujetos de derechos y establecen responsabilidades
que estos deben tener, pero sujetos a un proceso judicial. Y por ello que es importante hacer estas precisiones, debido a que actualmente, con este Tratado de los Derechos del Niño y con la emisión del Código de los Niños y Adolescentes del 1990 y el segundo Código de los Niños y Adolescentes del año 2000, es que se ha venido a centrar mucho más esta doctrina de la protección integral de los menores. Con respecto a la responsabilidad penal de los menores, es importante anotar lo que establece el artículo primero del Código de los Niños y Adolescentes, donde estatuye o hace la diferencia clara que se concibe como niños aquellos adolescentes que tienen hasta 12 años de edad y como adolescentes de 12 a 18 años de edad. Sin embargo, para los efectos de su responsabilidad penal de estos jóvenes adolescentes, a los menores de 0 a 14 años se les imponen medidas de protección y a los menores de 14 hasta los 18 años medidas socioeducativas. Pero esta precisión es importante en atención a lo que establece el artículo 183 del Código de los Niños y Adolescentes, que define en realidad cuándo se está frente a un niño que ha cometido o a un adolescente que ha cometido una infracción penal. Así, el artículo 183 señala que se considera adolescente infractor a aquel cuya responsabilidad ha sido establecida, cuya responsabilidad ha sido determinada como autor o partícipe de un hecho punible tipificado como delito o falta en la ley penal. Y también lo tenemos en el artículo 184 del mismo Código de los Niños y Adolescentes, cuando señala que el adolescente infractor mayor de 14 años de edad será pasible de medidas socioeducativas previstas en el presente código, es decir, el Código de los Niños y Adolescentes, y el niño o adolescente infractor menor de 14 años será pasible de medidas de protección. Entonces, es importante tener en cuenta estas normas legales y debido a que también se establecen ya con precisión en qué consisten las medidas socioeducativas y las medidas de protección. Es así que las medidas socioeducativas pueden ser de amonestación, prestación de servicios a la comunidad, libertad asistida, libertad restringida e internación. Esta última resulta ser la sanción más grave, debido a que vía la imposición de medida de internación se puede privar de libertad a un menor hasta 6 años. Por otro lado, tenemos las medidas de protección, que también fue en una ponencia anterior, en el sentido de que se le puede imponer el cuidado en el propio hogar, la participación en un programa oficial o comunitario, la incorporación a una familia sustituta o colocación familiar y, como última medida de protección, la atención integral en el establecimiento de protección especial. Ahora sí, he cogido acá una definición que establece la doctrina sobre el sicariato y señala que el sicariato es un fenómeno económico donde se mercantiliza la muerte en relación a los mercados que se desarrollan, cada uno de los cuales encierra un tipo específico de víctima y motivación del contratante. En un servicio por encargo o delegación que carece de mediación estatal y posee una importante mediación social que lleva a la pérdida del monopolio legítimo de la fuerza del Estado. Nuevamente, en este punto quisiera ir a algunas estadísticas. En el primer cuadro tenemos las estadísticas de los años 2008, 2010 y 2012. Haciendo las tabulaciones respectivas, sucede que en el año 2012 el problema principal del país era la delincuencia. No obstante, el tiempo transcurrido, estamos al año 2015, el siguiente cuadro se tiene que a nivel nacional los temas de inseguridad ascienden al 86%. Y aquí existe una particularidad. La inseguridad en la ciudad de Lima, o la percepción de inseguridad en la ciudad de Lima, ha aumentado. Porque, de acuerdo a la
columna correspondiente a la provincia de Lima, tenemos que consideran que la ciudad de Lima es insegura el 94% de encuestados. Si nosotros hacemos una comparación con la primera presentación que les hice, nos vamos a dar cuenta que los temas de inseguridad de la ciudad de Lima se han incrementado. Por otro lado, también es importante señalar ya un tema más relacionado con los homicidios por encargo, llamado también sicariato, que es una modalidad de homicidio contemplado en el artículo 108 del Código Penal. Nosotros tenemos esta estadística donde en Lima Norte se cometen 4.5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Nosotros estamos por debajo de la media, sin embargo, en el distrito de San Luis se cometen 26.2 homicidios por cada 100.000 habitantes y el distrito que tiene la menor concurrencia a este tipo de delito es el distrito de La Molina, donde existe el 0.6% o 0.6 homicidios por 100.000 habitantes. Este dato es importante, en razón, aquí nos muestra la realidad de los homicidios en la ciudad de Lima. Yo he querido ubicar una estadística que establezca los homicidios por tipo de agravante del artículo 108 del Código Penal. Lamentablemente no lo he podido conseguir, pero sí esta estadística nos da una idea de que en Lima Norte existe una muy buena proporción de homicidios que han sido cometidos aquí. Aquí tenemos el artículo 108.1 del Código Penal, que estatuye el homicidio en su inciso primero y señala lo siguiente: será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años el que mate a otro concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes. 1. Por ferocidad, codicia o lucro. Resulta claro que el homicidio por encargo tiene relación con el lucro. Y esta figura delictiva no es extraña en nuestro código o nuestro sistema punitivo. Y el artículo 152 del Código Penal de 1924 señalaba esta figura delictiva y allí también se entendía desde la perspectiva de la jurisprudencia que este homicidio por encargo se llamaba también un homicidio por peso o por recompensa estipulada, lo que también la doctrina de aquel tiempo vino a llamar el homicidio intersicarios. Como dije hace un momento, este es el artículo 108.1 del Código Penal, que establece también este tipo de delitos. Por otro lado, tenemos aquí en esta filmina la definición, otra definición de sicariato, pero además tenemos sus elementos. Los elementos para que se configure el delito de sicariato tenemos el contratante, que en este caso es la persona interesada en que se cometa tal o cual homicidio, el intermediario, es decir, aquella persona que contacta al sicario, en este caso puede ser un menor de edad, el sicario mismo es el ejecutor directo del homicidio y la víctima, es decir, aquella persona que da eventualmente ser privada de la vida. Pero además tenemos algunas características de aquellas personas que han incurrido en la comisión de este tipo de delitos. Dentro de estas características tenemos las siguientes. Hay muchas más, pero he cogido las que me parecieron más importantes. Por ejemplo, los sicarios son generalmente adolescentes entre 14 a 17 años de edad y jóvenes de 18 a 30 años. Provienen de hogares disfuncionales, provienen de estratos socioeconómicos bajos, son generalmente de sexo masculino, usan armas de fuego, revólveres y o pistolas, y como resulta claro, el costo del, entre comillas, trabajo que eventualmente pueden realizar. Esta es una estadística ya de la Corte de Lima Norte. En Lima Norte tenemos una población de 2.483.550 habitantes. Dentro de esta población señalada tenemos alrededor del 20%, es decir, estamos hablando un poco más de 500.000 de habitantes que están entre 10 a 19 años de edad
y es el bolsón en los que eventualmente pueden acendrarse este tipo de actividades. Por otro lado, en Lima Norte tenemos 91 órganos jurisdiccionales. De esos 91 órganos jurisdiccionales, 10 órganos jurisdiccionales son de familia y son 2 de estos juzgados los que ven las infracciones de los menores contra la ley penal. En este caso tenemos infracciones contra la vida, el cuerpo y la salud, 90 procesos que se están tramitando a la fecha, que corresponden al 12.71% de procesos de estos 2 juzgados penales. Aquí tenemos una presentación del Centro de Rehabilitación y Diagnóstico de Lima, estamos hablando de Maranguita, donde el 22.3% de internos provienen de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte y el 42% de estos jóvenes que provienen de Lima Norte están incursos en los delitos de homicidio, dentro de los que obviamente puede estar el delito de homicidio por encargo o sicariato. Aquí tenemos, ya esta es una cuestión institucional, el Servicio de Orientación al Adolescente que está funcionando en Lima Norte, donde desde el mes de abril de este año, donde tenemos diferentes jóvenes que han sido derivados allí. Por ejemplo, en el mes de abril han sido derivados a SOA Lima Norte 12 adolescentes, en el mes de mayo 35, en el mes de junio 48, en el mes de julio 29, en el mes de agosto 28. Estos jóvenes son aquellos adolescentes que no han cometido delitos muy graves y que están siendo tratados en este centro asistencial. Los delitos por los que estos jóvenes están en SOA Lima Norte esencialmente se refieren al delito de robo agravado, que asciende a 61 jóvenes. Luego tenemos delito de hurto, 34. Homicidio, como resulta obvio, no hay ningún joven que esté en SOA Lima Norte, porque en estos casos los jueces generalmente imponen internamientos en el centro que ya he mencionado. Por otro lado, nosotros tenemos un programa de justicia en tu comunidad que trabajamos con adolescentes, con escolares, con la finalidad de prevenir este tipo de delitos. También nosotros estamos gestionando un programa de justicia en las escuelas que está dirigido esencialmente a jóvenes adolescentes que están en tercero, cuarto y quinto año de secundaria. Es decir, los jueces se van a desplazar a estos centros educativos con la finalidad de poder orientar, informar sobre las diferentes acciones que eventualmente pueden cometer y que constituyen delitos. De manera tal que también son estas acciones preventivas que realiza la Corte Superior de Lima Norte en beneficio obviamente de nuestra comunidad. Bien, muchísimas gracias por su atención.